Buenas tardes, mi nombre es Julio Ricardo Pérez, perteneciente a la sección Saya I. En esta oportunidad, expondremos un poco, mejor dicho, sobre el derecho internacional privado. Es oportuno tener en cuenta la definición, donde el derecho internacional privado es aquel que tiene la finalidad de resolver los conflictos y las leyes referentes a la nacionalidad entre las personas, así como también determinar los derechos que tienen los extranjeros y que deben ser respetados. O sea, el derecho que debe tener cada persona que traspasa su frontera de su natividad, pues, de donde es originario. El objeto de este derecho internacional privado se puede decir que tiene un objeto fundamental que es puramente formal: señalar la vigencia espacial de la norma jurídica de cada estado parte. Determina una norma jurídica aplicable sin establecer el contenido de la norma. Es decir, en una situación jurídica concreta que actualiza una hipótesis en lo legal, en lo jurídico y perteneciente a un país determinado. Dentro del derecho internacional privado existe una estructura como tal. Esta estructura está normada, se opone al derecho material, todo esto viene a dar una solución al problema planteado en una forma directa, ya que esto concurre a una consecuencia jurídica donde debe aplicarse la relación del derecho internacional. Por eso se llama que es norma, pues, es normado, está normado. Por otra parte, se dice que es indirecta, porque en razón del factor de conexión con que se tiene, soluciona un problema jurídico indirectamente. Igualmente se ha llamado esta modalidad dentro de esta estructura es una norma distributiva, porque en razón de su característica especialmente distribuye la competencia. Siempre va referida a un conflicto de leyes, caso que es el cual donde se encuentra la norma de derecho material, el cual siempre es dispositivo. También es importante destacar la naturaleza jurídica. Dentro del derecho internacional privado, esta naturaleza está dentro de una disciplina, está determinada por una relación jurídica, la cual se ocupa de tratándose en casos corrientes de la vida real con calificaciones jurídicas distintas según los diversos ordenamientos existentes a nivel global, pues a nivel mundial, por decirlo de alguna manera. Todos estos son legislativos aplicables. Estas relaciones jurídicas solo pueden considerarse como especiales, pues reclaman la aplicación de las referidas normas. Esto es un factor de conexión, lo cual es uno de los elementos de relación jurídica, que hace un escape en la relación de la jurisdicción local de cada juez en el asunto vinculado de ese ordenamiento jurídico, de esto protegiendo y no vulnerando el derecho de los extranjeros en cada país donde se encuentra. El derecho internacional privado es el hombre. El derecho internacional público tiene como sujeto el Estado. Esta es una de las grandes diferencias de los dos. Se ocupa de las relaciones entre sujetos entre sí. Existen, como en toda norma jurídica, las fuentes de derecho dentro del derecho internacional privado. El derecho internacional privado, su principal fuente es la costumbre, la codificación y las legislaciones nacionales. Esto es lo que rige en cada país su ordenamiento jurídico como tal. Mientras que en el derecho internacional público, a diferencia del privado, estas también son fuentes, con la diferencia que las legislaciones nacionales para son fuentes indirectas y para el internacional privado son fuentes directas. Esa es una de las grandes ventajas que existen entre estas dos fuentes. El fundamento de ambas. En cuanto al fundamento de derecho, persiguen la finalidad de justicia, el radio de acción que le es propio,
El derecho internacional privado señala cuál es su ordenamiento vigente, que puede resolver una cuestión de derecho planteado. O sea, quiere decir que donde haya un conflicto de un extranjero en un país donde no es nativo, existen normamientos donde se pueda ir y a solucionar a nivel jurídico dicho problema. Dentro de la fuente de derecho tenemos también la importancia que ha tenido un avance dentro de la tecnología. Dicen los doctrinarios que hay leyes que invaden el campo de derecho internacional privado y lo suple. La ley de derecho internacional privado está protegida por un sistema contractual que son los tratados internacionales. Dentro de estos tratados existe por lo menos el Tratado Internacional de Derecho Privado, donde norman los países parte, ¿verdad? De los convenios que realizan. Para terminar, tenemos el Código Bustamante, que consta de 437 artículos. Se ocupa de las cuestiones generales relativas con las condiciones jurídicas del extranjero, clasificación de leyes, reglas, preceptos considerados como el orden público del extranjero, de la persona que está internacionalmente visitando a otro país, de la calificación de leyes consideradas como personales y de los derechos adquiridos por su parte. Los libros restantes ocupan por su vez lo que es el derecho civil internacional y segundo el derecho mercantil internacional. La característica principal del Código Bustamante es su artículo 7, según el cual cada estado contratante aplicará como leyes personales la del domicilio, la nacionalidad o las que hayan adoptado en adelante en su legislador anterior. Dentro de estas fuentes directas, en la fuente de derecho internacional privado, debe adoptarse una clasificación específica donde hay fuentes directas y fuentes indirectas. La fuente directa, en ejemplo de nuestro caso en Venezuela, nos rige el Código Civil, donde habla meramente del derecho internacional. El Código de Comercio también tiene una parte que habla de la parte internacional. Por otro lado, los tratados internacionales, estas son fuentes directas, determinan la capacidad del extranjero que está obligado, lo que es una letra de cambio, un establecimiento de régimen en la ley venezolana, por ejemplo para los contratos mercantiles. Y las fuentes indirectas vienen entrando lo que es costumbre, jurisprudencia, doctrina y principios de mera cabalidad. Esto es todo. Bueno, muchas gracias.